¿Sabías que el suplemento más famoso del gimnasio podría ser el mejor aliado para tu memoria? Hoy vamos a ver por qué la ciencia está dejando de mirar la suplementación con creatina como algo solo para los bíceps, para centrarse en el cerebro, sobre todo en mayores de 50. Quédate si quieres conocer si existe riesgo de efectos secundarios en personas con enfermedad renal o si las mujeres deberían consumir creatina. Quédate y aprende cuál es la cantidad de creatina que ha sido estudiada en relación con la salud cerebral y el mecanismo de acción por el cual la creatina podría mejorar tu salud cerebral. Es importante saber que la creatina no es algo nuevo en medicina. Se ha hablado de ella durante mucho tiempo, pero en general siempre se la ha relacionado con el rendimiento deportivo. Solo en los últimos 10 años ha aumentado el interés sobre la suplementación con creatina para mejorar nuestra salud cerebral. La creatina es un suplemento conocido en el mundo del deporte por la gran cantidad de beneficios que puede aportar. Mejora el rendimiento físico en ejercicios de alta intensidad, favorece el aumento de la fuerza y la potencia muscular y acelera la recuperación tras el entrenamiento. Eso está clarísimo. La creatina se popularizó por primera vez por unos estudios llevados a cabo en Harvard hace ya más de 80 años, que demostraron que su consumo aumentaba los niveles de creatina en el músculo, mejorando la producción de energía en forma de ATP. Imagínate el ATP como la batería de tu móvil. Pues la creatina es como llevar un cargador rápido siempre encima para que el cerebro nunca se apague. Lo curioso es que ese mecanismo también podría ser fundamental para entender cómo la creatina puede mejorar el rendimiento del cerebro en personas mayores. Si ya habías oído hablar de la creatina o no la conocías, déjamelo en los comentarios ya mismo. Te leo. La creatina ayuda a mejorar la energía en todo el cuerpo, no solo en los músculos. ¿Cómo podría ser esto especialmente bueno para ti? El cerebro es el órgano que consume energía de forma más intensiva. Y aunque solo representa entre el 2 y el 3% de nuestro peso corporal, utiliza aproximadamente el 20% de nuestra energía. Así que está consumiendo una gran cantidad de energía en relación con su peso. Sí, es una locura, ¿verdad? Un órgano tan pequeño gastando tanta luz. Diversas investigaciones sugieren que un suministro energético constante al cerebro es esencial para la función cognitiva. Y si el cerebro no tiene acceso constante a combustible, podría sufrir deterioro cognitivo. La creatina puede ayudar al cerebro a regenerar el adenosíntrifosfato, el ATP que decíamos antes, especialmente en personas con estados de baja energía cerebral, como puede ser la privación de sueño o la fatiga mental. Antes de continuar, es importante que sepas que este programa tiene únicamente fines informativos y educativos, que no sustituye en ningún caso la consulta con un médico y que no puede ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. La creatina ha demostrado estar relacionada con una mejor función cerebral en numerosos estudios en personas sanas. Un metaanálisis de 2022 mostró que la suplementación con creatina mejoraba la memoria en personas saludables, particularmente en mayores de 66 años. Otra revisión sistemática de 2018 encontró mejoras en inteligencia y habilidades de razonamiento. Además, las personas con dietas bajas en carne, como vegetarianos y veganos, todavía pueden beneficiarse más de la suplementación con creatina. La creatina podría ser especialmente beneficiosa para personas bajo estrés cognitivo, estrés metabólico o estrés psicológico, deportistas y personas mayores. La razón parece ser porque la creatina puede ayudar a regenerar el ATP en las células, tanto en las musculares como en las cerebrales. Así, las personas que están en mayor riesgo de quedarse sin energía pueden obtener un mayor beneficio. Respecto a la seguridad, un artículo de revisión publicado por científicos de la Universidad de Carolina del Norte analizó
el uso de creatina en mujeres y concluyó que la suplementación con creatina podría ser aún más efectiva en las mujeres al mejorar el entorno energético del cerebro. En cuanto a los posibles problemas renales, en un artículo publicado en el Journal of Renal Nutrition en 2021, los investigadores concluyeron que los suplementos de creatina son seguros para adultos jóvenes, aunque señalaron que era necesario seguir investigando los efectos en pacientes mayores con enfermedad renal. Ahora ya sabemos que es segura en la mayoría de los casos, pero ¿cuánta hay que tomar realmente para notar ese chispazo en la agilidad mental? Existen diferentes formas de creatina, pero la creatina monohidrato es la más estudiada y barata. Si tienes dudas sobre si comenzar a tomar creatina, habla con tu nutricionista, que te haga un plan nutricional a tu medida, introduciendo, en este caso, la creatina. En cuanto a la dosificación, en general hay consenso en la comunidad científica que entre 3 y 5 gramos de creatina monohidrato ofrecen ya beneficios para la salud cerebral y muscular. En cuanto al momento de su consumo, la mayor parte de los datos provienen de atletas y sugieren que para mejorar el rendimiento debería tomarse después del ejercicio, y eso sí, con alimentos. La creatina, y particularmente la creatina monohidrato, se relaciona con mejores resultados de salud cerebral en personas mayores. Ahora bien, ¿es la panacea? Pues no, claro que no. ¿Va a resolver todos tus problemas cerebrales? Evidentemente no. De manera ideal, lo mejor sería consultar con un profesional de la salud de confianza. Pero, considerando que la creatina puede tener un gran beneficio, específicamente aumentando la energía cerebral y muscular, pues es un suplemento realmente interesante, incluso aunque no seas deportista. ¿Tomas creatina habitualmente porque haces deporte o para mejorar la función del cerebro? ¿Vas a comenzar a tomarlo ahora? Comparte tu experiencia con nosotros en la cajita de los comentarios. Y si lo haces con la frase creatina, músculo y cerebro, eso lo hará muy especial para mí, pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Si lo que has oído en el vídeo te ha parecido interesante, pues estaría encantado de que demostrases tu apoyo con un me gusta, dejando un comentario o compartiendo el vídeo en tus redes sociales, incluyendo tus grupos de WhatsApp o Facebook. Y con todo esto, a ver si conseguimos que el algoritmo enseñe el vídeo a más gente interesada en la creatina. Y no te olvides, haz que cada día sea maravilloso e inolvidable para ti y para los que te rodean. Y aquí puedes ver un vídeo sobre el aceite de ricino para mayores. Y aquí puedes suscribirte al canal. Estaría guay. Soy Sento Segarra, nos vemos en el próximo vídeo.